Hermanos, hermanas, compartimos Pacto Eterno número 12, Fe contada por justicia, de acuerdo a la visión de Elliot J. Wagner. La reflexión nace de por qué Esteban, frente a su martirio, inspirado por el Espíritu Santo, al afrontar este momento y predicar a Yehoshua, comienza su discurso haciendo referencia a la estancia de Abraham en tierra de Canaán. Esteban afirmó que el Eterno le dice a Abraham, según declara Hechos 7:3, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Versículo 5, y no le dio posesión en ella, ni aún una pisada de un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, no teniendo aún hijo. Esta referencia era muy conocida por los judíos de la época. Esteban muestra en ella de la forma más indiscutible, más clara, que el pacto establecido con Abraham solo podía hallar cumplimiento a través de la resurrección de los muertos. Y esta resurrección de los muertos sabemos que solo puede ser una realidad a través de Yehoshua, nuestro Salvador. Por tanto, Esteban tenía muy claro que el pacto ofrecido a Abraham era un pacto establecido en el Mesías. Vamos al detalle. Génesis 15, 12 en adelante señala: y fue que poniéndose el sol, cayó sueño sobre Abraham, y aquí un temor, una oscuridad grande que cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, de cierto sepas, dijo a Abraham de cierto sepas que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirles han y serán afligidos 400 años, mas también a la gente a quien servirán, juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que Abraham tenía muy claro que él habría de morir y que la tierra prometida no sería una realidad en su peregrinar en esta tierra. De hecho, no recibió un trozo de tierra que alcanzase para cubrir la planta de sus pies. Tenía claro que habría de morir antes que se otorgara esta posesión. El Señor es muy claro. El tiempo que habría de pasar incluso habría de ser muy extenso, 400 años. Él moriría en buena vejez. Él iría a sus padres en paz. Moriría entrado en años. Y además su descendencia sería extranjera, en tierra ajena. Sabemos que esto ocurrió en Egipto durante 400 años. Y por tanto no solo moriría Abraham, sino que también estos descendientes inmediatos. De forma tal que ninguno de ellos poseyó definitivamente la tierra prometida, pues sabemos que el Señor se refería a la vida eterna. De hecho, Isaac murió antes que los hijos de Israel fueran a Egipto. Jacob y todos sus hijos murieron en tierra de Egipto. Continuando en Hechos 7:6, señala, y le habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los sujetarían a servidumbre, y que los maltratarían por 400 años. Esteban repite prácticamente lo señalizado en Génesis 15. Por lo tanto, se demuestra claramente que la promesa efectuada en Génesis 15, según la que Abraham y su simiente poseerían la tierra, se refiere
a la posesión de la vida eterna, la tierra prometida, en cuanto posterior a la resurrección de los muertos. Y nada más que a eso. Abraham murió en la fe, creyendo, sin recibir nada. El Eterno le dijo claramente, y Esteban así lo confirma, que habría de morir antes de ver su cumplimiento. Por lo tanto, dado que Abraham creyó a Dios, es claro que comprendió claramente lo relativo a la resurrección de los muertos en nuestro Salvador y Mesías Yehoshua. Él creyó en esta resurrección de los muertos. Veremos que la resurrección de los muertos a través de el ministerio de nuestro Salvador ha estado siempre en el centro de la esperanza de todo verdadero hijo de Abraham. Aprendemos algo más. Se habla de un periodo de 400 años, es decir, una cuarta generación tendría que llegar para que fueran liberados y su descendencia pudiese hacer eco de esta promesa en cuanto a poseer la tierra prometida, siendo liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué tendrían que ocurrir o debiese pasar un periodo tan prolongado como 400 años? Se nos señala porque la maldad de los amorreos no había llegado a su plenitud. Esto nos demuestra que el Eterno es un Dios de extrema y perfecta justicia. Los amorreos tuvieron un tiempo de gracia de 400 años para arrepentirse, o en su defecto, si no se arrepintieran, un tiempo para que cumplieran la medida de su propia maldad, es decir, que alcanzaran aquella cuota de iniquidad por la cual fueran juzgados para no poseer la vida eterna. Ellos demostraron su descalificación para poseer la tierra, puesto que en 400 años, sabiendo y escuchando del Dios verdadero, no procedieron a arrepentimiento. En Génesis 15:1 se nos dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién era el escudo y el galardón de Abraham? Jehová, el Eterno. La promesa siempre ha estado vinculada al retorno de la raza caída a una situación en la cual pueda compartir con el Eterno la vida eterna. Ese es nuestro galardón. Lo hemos expresado de otra forma. Hemos visto que el Eterno afirmó a Abraham que él mismo era la recompensa o galardón. Romanos 8, 16 y 17 nos señala algo similar, pues dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿De qué somos herederos? Herederos de Dios. Somos herederos. Poseeremos en el sentido de estar a su lado, de compartir, de tener una relación directa y llana con el Eterno, y por lo tanto coherederos con Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Salmos 16:5 señala algo muy similar: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Cuál es nuestra porción? ¿Cuál es nuestra herencia? Jehová. Este argumento también es potente, poderoso, para ver que desde los primeros días de la caída del hombre, el pacto ha sido uno en Yehoshua, en el Mesías. Y el pacto, a través de nuestro sumo sacerdote, a través del único que nos puede llevar nuevamente al Padre, ha sido tener acceso a la vida eterna para poder gozarnos del conocimiento del Eterno.
Sabemos que la promesa que se le hizo a Abraham no estaba referida solamente a él, sino que a todos sus descendientes, pero particularmente a su simiente, la cual es Cristo. Si bien es cierto que Abraham no conocía claramente el plan del Eterno, lo que conocía lo creía como una promesa absolutamente válida para él y sus descendientes. Él se aferró a esa promesa. Pero en la medida que envejecía y no tenía hijos, sabiendo que de su descendiente vendría la simiente, supuso entonces que la simiente que se le había prometido vendría a través de su siervo Eliezer. Pero claramente ese no era el plan de Dios. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa, el damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: He aquí, no me has dado simiente, y aquí que el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: No te heredará este, mas el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y sacóle fuera y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y díjole: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Vemos que Abraham, al creer, se le cuenta por justicia el acto de fe. Y fue tanto que efectivamente la promesa se ha de cumplir. Lo vemos reflejado en Apocalipsis, en 2 versículos. Porque al sacarlo afuera le dice a Abraham, el Eterno: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu simiente. La simiente es una simiente en Cristo a través de la fe en el Mesías. Apocalipsis 7:9 habla: Después de estas cosas miré y una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas y palmas en sus manos. La vida eterna será la herencia en Jehová para una multitud que ha creído en lo que creyó Abraham, en la simiente prometida, en el Salvador. Apocalipsis 19:6 lo relata así: Yo oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Esa es la descendencia de Abraham. Somos hijos en la fe de Abraham. Ese es el pueblo escogido, una gran multitud que ha creído en el Salvador, en el Mesías, ha creído en la vida, en la muerte y en la resurrección, en la intercesión de nuestro Salvador para librarnos del pecado y llevarnos a una tierra que solo puede ser heredada por los justos. Y Abraham creyó al Señor, hemos dicho. La raíz de este verbo, traducido como creyó, es la palabra amén. Amén da una idea de firmeza, de un fundamento real. Cuando el Eterno pronuncia la promesa, Abraham responde con un amén. ¿Puedes tú decir amén? ¿Crees tú en el Salvador? Por lo tanto, Abraham edificó en la palabra del Eterno, como teniendo esta como seguro fundamento para su vida diaria, para su familia y para sus descendientes. Mateo 7:24 señala: Pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, compararle he al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Por lo tanto, si oyes las palabras, responde con un amén. Construye sobre el fundamento sólido que es el Mesías, Yehoshua. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo.
Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. Amén. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nuestro amado Mesías, sabemos, es el origen de toda fe, es el autor y consumador de la fe. Por tanto, la fe tiene en él su principio y su final. No hay una fe real que no tenga en su centro a nuestro Salvador. Por tanto, cuando Abraham creyó, cuando Abraham dijo amén en el Señor, creyó precisamente en el Mesías, en Yehoshua. El Eterno no se ha revelado nunca al hombre, excepto a través y mediante su amado Hijo. Leemos en Juan 1:18. A Dios, el Eterno, el Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. La creencia de Abraham fue una fe personal en el Mesías. Esto queda evidenciado por el hecho de que el Eterno se lo contó por justicia. Y sabemos que no hay justicia excepto por la fe de Yehoshua. Primera de Corintios 1:30 señala, de él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Ninguna justicia tendrá el más mínimo valor cuando aparezca nuestro Señor en la nube de los cielos, excepto la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede únicamente del Eterno y se basa en la fe, tal como lo señala Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo. La justicia de Dios por la fe. La justicia es por medio de la fe de Cristo, no por medio de nuestra fe. Sabemos que la fe es un don entregado al hombre. Dado que el Eterno mismo contó la fe de Abraham por justicia, nos queda claro que la fe de Abraham estaba centrada únicamente en Cristo, de quien procedía su justicia. Hemos leído entonces Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En aquel día el Eterno Jehová, a través de su amado Hijo, hizo un pacto, que es el pacto que está completamente vigente al día de hoy. Y en Gálatas 3:16 leemos, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Puedes tú decir amén? Puedes tener la certeza de que el pacto eterno ha sido ofrecido al hombre a través de su amado Salvador Yehoshua. Solo el Padre y el Hijo han de ser exaltados. Bendiciones en el amado.